Doctora Marta Cohen, patóloga pediátrica, la saluda Gabriel Salerno desde la radio de la Universidad de Buenos Aires aquí en Recoleta, en Argentina. Gracias por recibirnos allí en su casa en Gran Bretaña. ¿Cómo le va? Muy buenas noches por allá, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por llamarme. La UBA me trae muchos lindos recuerdos. Yo hice mi residencia en la UBA, en el Hospital de Clínicas, y hice mi doctorado allí también, en la UBA. Así que, bueno, está muy cerca de mi corazón. Bueno, qué lindo, doctora, esto, ¿no? De revalidar también la educación pública. Usted es egresada, bueno, usted o vos, como vos quieras, te digo, porque sé que tenés una interacción muy didáctica también. Esto creo que es lo que marca la diferencia también entre tu estudio, ¿no? Egresada de la Universidad Nacional de La Plata, ¿es así? Sí, egresada de La Plata, pero luego me fui a Buenos Aires a hacer mi residencia en el Hospital de Clínicas, que es UBA. Fui docente de la cátedra de patología de la UBA, docente cuando era residente, y bueno, después cuando vine al Reino Unido hice mi doctorado en la UBA con el profesor Lejarraga, que era de la cátedra de pediatría. Esto que estás contando, Marta Cohen, viviendo ahora en Gran Bretaña, mirá vos, bueno, vos seguís mucho lo que pasa aquí en la Argentina, ¿no? Sí. De estas discusiones que se dan, que parece que son de otros tiempos, y estas discusiones donde se pone en debate la educación pública, ¿no? Y la educación pública y la de calidad, y donde se pone en debate que, bueno, decime también tu mirada desde aquel lado y con conocimiento de causa de esto que estamos hablando, ¿no? Mira, yo justamente ayer salió un libro que está en Amazon ahora, pero va a estar próximamente en Argentina en el mes de marzo. Lo estoy trabajando con una editorial de allí, y donde, bueno, en el prólogo nomás yo ya digo que la educación, yo siento pasión por la educación, pero la educación es lo único que puede salvar al mundo. Es lo único, porque inclusive con esto de vacunar, no vacunar, también pasa por la educación, con el maltrato a los niños o no, como hay muchos crímenes, ¿no?, de maltrato de niños, de abuso, también pasa por la educación. Trabajar o vivir de beneficios, o no trabajar o no trabajar, ponerlo de esa manera, todo pasa por la educación y nos ayuda a dar una mejor elección de vida. Qué importante esto que dice la doctora Marta Cohen. Primero preguntarte, ¿en qué ciudad estás, Marta, ahora viviendo? En Sheffield. Sheffield vivo, yo me mudé de La Plata a Sheffield. Mirá vos. Porque yo después de salir de Buenos Aires, terminé mi residencia y me fui a vivir a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Mira, Ciudad del Cabo, que se ha clasificado, que es noticia porque se clasificó para el Mundial de Fútbol. Mirá vos, no sabía, pero yo llegué a Sudáfrica con mi marido recién casada cuando hacía 3 días que habían liberado a Mandela. En Ciudad del Cabo. Mirá qué linda historia que empieza, ¿no? Estas notas nos abren estos disparadores, ¿no? Primero, tu marido también él es doctor, médico. No, él estudió arquitectura en Sheffield, y después se dedica como si fuera agrimensor. Sí. Pero no, él jugaba el rugby, canta ópera. Mirá. Y nada. Argentino, me dijiste. Sí, de Tucumán. Tucumano y basta. Tucumán. Mirá vos. Y contame, mirá, ya después entraremos en lo otro, ¿no? Que esto es noticia sobre el brote de gripe H3N2, etcétera. Vamos a hablar de eso también con la doctora Marta Cohen, como patóloga pediátrica. Pero me parece interesante conocer su mirada. Esto que decías, mirá cómo abrís ventana cuando llegaron con tu marido a Ciudad del Cabo. ¿Cuántos años tenían allí y a qué fueron? ¿A qué fueron para 28 allá? 28 años. Yo me fui a hacer era la época de la hiperinflación en la Argentina, sí. Y los sueldos de los residentes eran de $40. Imagínate, nada, terrible. Y nada, me conocí en un congreso, mis padres eran médicos y mi madre siempre me dijo: tenés que ir a los congresos y tenés que ir a las cenas, porque ahí es donde la gente se relaja y charla y haces el networking. Y había una cena en un congreso de patología que yo no iba a ir porque salía $10 y era una cuarta parte de mi sueldo. Entonces mi mamá me mandó esos $10 con una persona que, mira vos, había viajado con el Che Guevara por Sudamérica antes de que fuera el Che Guevara. Bueno, todo eso es una historia muy interesante que es muy periférica, ¿no? Bueno, y yo con eso voy a esta cena y ahí conozco al que fue después mi mentor.
un sudafricano muy conocido en el mundo. Sudáfrica en ese momento atravesaba el apartheid y estaba excluido de las competencias olímpicas, sí, de todos los congresos, de todas las cuestiones internacionales por una cuestión de derechos humanos, ¿no? Entonces, él, a pesar de estar en Sudáfrica, tenía mucho el apoyo de todos sus colegas de Europa y de Estados Unidos, de Canadá, y había venido a Argentina a esta conferencia, y yo lo conozco. Le hago un favor, y al otro día él me ofrece irme a trabajar con él a hacer un fellowship. Y ahí empaqué todo y nos casamos y nos fuimos. Y resulta que cuando él estaba en Sudáfrica, yo estuve 2 años allí con mi esposo, hizo un congreso, vino todos los capos de la patología pediátrica del momento, y yo era una jovencita de 28 años, y imagínate que conocí a toda esa gente tan importante que después influyó mi vida, ¿no? Así que ese fue mi historia con Sudáfrica. Y después volví a Buenos Aires, y luego después me mudé a La Plata. ¿Y cómo después llegás a trabajar en el hospital de Sheffield? ¿Cómo te instalaste después? ¿Cómo? Y inflación nuevamente, corralito. Entonces ya ahí teníamos 3 hijos. El más grande con un síndrome genético grave había nacido en Sudáfrica, y él requería mucha atención, era muy caro, y bueno, no se podía, era terrible el corralito. Y la inflación que había en ese momento fue el final del periodo de la Rúa. Y cuando hubo 5 presidentes en una semana, creo, sí, en 2 semanas. Sí. Y bueno, y ahí yo con el currículum que tenía ya para esa época podía irme a cualquier parte, ¿no? Y elegí, mi profesor de Sudáfrica me había dicho: si un día te mudas, si un día vas a Inglaterra, anda a Sheffield, porque la gente es muy simpática, y realmente lo es muy buena gente acá. No es, como dice mi hija, en Sheffield te saluda, la gente te mira por la calle y te hace una sonrisa. En Londres no, pero en Sheffield sí. Y bueno, yo mandé mi currículum al Servicio Nacional de Salud, y a la semana me llegó una carta de Tony Blair, que era el primer ministro en ese momento, invitándome a una entrevista. Y la entrevista era en Sheffield. O sea, fue una casualidad, porque podría haber sido en cualquier lado, pero fue en Sheffield, que era donde 10 años antes mi mentor me había dicho: si un día te vas a Inglaterra, anda a Sheffield. Así que bueno, terminé acá y acá estoy. Qué lindo. Y realmente es una ciudad muy linda. Qué lindo eso que contás. Bueno, ya nos vamos a meter en lo otro, pero antes, mira, hace un ratito hablamos, hicimos una entrevista con Gonzalo Bravo de Trenquelauquen. Mirá cómo se entrelazan las historias. Que yo soy de allí. Por eso se entrelazan las historias, y cuando hablaba con el productor, digo, esto lo hiciste adrede, porque hablamos de Gonzalo Bravo del Club Monumental en Trenquelauquen, donde hicieron más de 200 pollos, donó su aguinaldo, juntaron comida. Mira vos. Y estábamos viendo que, bueno, el reconocimiento también, y veía las fotos de Ramón Alberto Cohen Sousa, que fue el primer pediatra que tuvo Trenquelauquen, tu papá. Exactamente. Y mi mamá también, los dos. Lo que pasa que ella es Elsa Bossier, y él es, Ramón Cohen, pero él era el primer pediatra varón. Sí. Mi mamá la primera pediatra mujer. Ella se dedicó a discapacidad, y él mucho atención primaria. Y la sala de pediatría lleva el nombre de mi papá, y una calle lleva el nombre de mi mamá. Qué lindo eso, digo. Por eso esto de entrelazar, lo que recién dijiste de Sheffield, cómo terminás ahí. Y yo venía viendo esto, y justo contamos la historia hace un ratito, que se hizo, aquí en Agenda Nacional, como la solidaridad desde este Club Monumental con un joven recolector de basura, y llegó a todo el país. Bueno, Marta, mirá vos, qué lindo. Una linda historia también en esto, ¿no? De ir de un lado a otro, educación pública y a muchísimos temas. Hablamos de esto, ¿no? Que el brote de gripe H3N2, donde, vos sos una voz en el mundo también, contaste recién en el detalle, donde, se pide adelantar la vacunación en un mes en el país. Primero, ¿de qué se trata? Porque empezamos a leer los títulos y ¿de qué se trata en líneas simples para la persona que dice, ¿de qué hablamos? Todos los años en el otoño-invierno hay gripe. Sí. La gripe es la influenza, es el nombre científico, puede ser A, B y C. Generalmente transcurre un año A, otro año B, o 2 veces A y una vez B. C es muy poco lo que circula. Este año, en realidad en el mes de agosto, surge en Australia, en el invierno australiano,
en agosto del 2025 surge una nueva variante. Todos los años, constantemente, el virus de la gripe, hay veces que es más liviano, hay veces que es más, produce más casos porque es más contagioso. Bueno, este año toca eso, que hay un aumento del número de casos, porque mutó, tiene 7 mutaciones que lo hacen más contagioso, ingresa más fácilmente a las células de la víctima, del paciente, y se contagia más rápidamente. Entonces, en el Reino Unido y en Europa sabíamos que iba a llegar antes, y así fue. Llegó 4 semanas antes. En vez de llegar para noviembre, ya a principios de octubre, en realidad fue Nueva Zelanda. Llega a Europa fines de septiembre, y ya a principios de octubre estaban los primeros casos. Pero lo que el gobierno hizo, porque el Servicio Nacional de Salud, con todas las deficiencias que tiene, como es uno solo, es nacional, y está organizado porque, bueno, no hay nacional, provincial, municipal, es todo nacional. Entonces se programó la vacunación 4 semanas antes, porque se sabía que el virus llegaba antes. Entonces, cuando yo empecé a hacer estas en mi Instagram, @drmartacohen, para si alguien está oyendo, sí, y quiere visitarme, ahí es donde yo comencé a decir, hay que vacunar antes. Las vacunaciones son generalmente a mediados a fines de abril. Hay que empezar a vacunar a principios, mediados de marzo. ¿Por qué? Porque la vacunación, el efecto dura de 6 meses a 7 meses. Entonces, si viene antes, y bueno, ya vas a estar cubierto. Mucha gente en mi Instagram me preguntó, sí. ¿me vacuno ahora? No. Porque si te vacunas ahora, estás perdiendo tiempos de enero y febrero, de que no lo vas a necesitar. 2 meses porque en vano. Sí, va a llegar, algún caso va a llegar, pero es un caso que viene de un contacto con alguno que viajó. Pero en realidad no va a haber circulación comunitaria, que es lo que pasa en los picos epidémicos. Ahora, si alguien viene a Europa y se quiere vacunar, 2 semanas antes. Ahora, así como llegó antes, ya ahora estamos en una caída, por suerte. Llegó antes, el pico fue a fines de noviembre, principios de diciembre, que aumentaba 55% de una semana a otra, después 18%, y ahora después llegamos a un plató, y ahora para estos días ya ha caído. Mirá, yo me contagié, creo que fue eso, porque los síntomas son muy característicos. Es un gran dolor muscular, es dolor muscular, fatiga, cansancio, y además dolor de garganta, temperatura y congestión. ¿Temperatura es una temperatura muy elevada? 38 grados. No, 38 grados. Pero si, por ejemplo, tomás un ibuprofeno, esa temperatura va, viene, sube, baja, ¿no? Exactamente. Bien. Sí, paracetamol siempre mejor que ibuprofeno, ¿no? Sí. Entonces, si vos te vacunás, te protege contra tener síntomas graves, no ser sobre todo para las personas mayores o las personas de riesgo con inmunodeficiencias, no ser internados, o que no pases a terapia intensiva, o que no muere el paciente, ¿no es cierto? Eso es lo que ayuda a la vacunación, es prevenir las consecuencias de una infección, los síntomas. Yo me contagié, creo que fue eso, porque empecé con un dolor muscular tan grande, me sentía muy floja, me tuve que acostar, estaba agotadísima, cansada, el otro día dolor de garganta, me dolía la cabeza, y después 48 horas, 72 horas se me pasó. Seguramente por la vacuna, que me la di a principios de octubre, o sea que eso es lo importante. Ahí está. Eso es lo importante. ¿Y quiénes se tienen que vacunar? Eso. Bueno, cualquiera se puede vacunar, ¿no? Cualquiera se puede vacunar, pero las personas que se tienen que vacunar son los de más de 60 años, el personal de salud, las mujeres embarazadas y las personas de cualquier edad con síntomas, con inmunodeficiencias, con enfermedades crónicas, personas que por ejemplo tienen artritis reumatoidea, lupus, o están en tratamiento oncológico, etcétera. Esas personas son las personas que hay que vacunar, como ya te digo, no para evitar la infección, sino para evitar una forma sintomática. ¿Y en niños en edades? Vacuna? Digo, en edades, Marta Cohen, los niños más de 2 años. Los niños de más de 2 años. Perfecto. Sí, por eso es importante la mamá embarazada, que se vacunen, porque le va a pasar los anticuerpos al bebé por nacer, y luego al bebé nacido va a tener anticuerpos porque los hizo su mamá, ¿no es cierto? Mientras él estaba en la panza. Otro virus que está circulando mucho es el virus sincitial respiratorio. Y los que
hay que vacunar ahí también es a la mamá embarazada, porque los más afectados son los bebés y las personas de edad. Las personas de edad se pueden vacunar, pero los bebés no. Entonces la mamá de 32 a 36 semanas de gestación, sí, vacunarse para que le pase los anticuerpos al bebé a través de la placenta y para que si amamanta también le va a ir pasando los anticuerpos a través de la leche materna. Son afecciones, Marta Cohen, son afecciones respiratorias, eso es una afección respiratoria, sí, que, bueno, ¿qué sí, tipo de síntomas? Digo, tenés que terminar en el médico, sí o sí. Bueno, los dos te producen síntomas de infección respiratoria. El de la gripe es una gripe. Lo que pasa es que, claro, en una persona mayor o con cierta predisposición, porque personas con gripe mueren todos los años, le produce una inflamación en el pulmón, una neumonitis, a veces se complica con una bronconeumonía, o sea, con una infección bacteriana, y también puede producir encefalitis y otros cuadros virales, ¿no? Ahora, Marta, digo, lo mismo pasa. Esto que vos contás, Marta Cohen, patóloga pediátrica, lo que vos venís contando, bueno, trabajando en Reino Unido, en el hospital de Sheffield, ¿se empieza a bajar después en cada uno de los... ¿Cómo es este protocolo para, no sé, para preguntarle después a la pediatra de mis hijos sobre esta situación? ¿Cuál es el protocolo que después se va bajando en cada uno de los países? En este caso en Argentina, de esto que estamos hablando. Bueno, la Organización Panamericana de la Salud hace esta misma recomendación. Bien, vacunar antes. Bien. Otra cosa es preparar al sistema de salud. El sistema de salud público tiene que estar preparado para tener un exceso de camas. En el Reino Unido necesitamos, tuvimos 3.500 internados, así diariamente a fines de noviembre, principios de diciembre. Quiere decir que y hay 105.000 camas en Inglaterra y tuvimos 3.500, o sea que había pacientes en los pasillos y había módulos que habían armado. Entonces el sistema de salud tiene que pensar de ir preparando para un exceso de camas. ¿Cuánto duró? 4 semanas. Fue ascendiendo, se pensó que iba a llegar a 8.000, pero 5.000, 8.000, pero llegó a 3.500. Pero siempre están mejor preparados, ¿no? Sí, la otra cosa que se hizo es que no se cerraron las escuelas, pero hubo una escuela que cerró porque tenía muchos casos, pero sí que abran las ventanas, las escuelas para que circule el aire. Bien. Y después le piden a la gente, bueno, volvieron a poner la higiene de manos en las escuelas, y después le pidieron a la gente que si tiene síntomas de gripe, trabaje desde su casa. Bien. Que no salga. Si tiene que salir, que use barbijo. Y si usted es una persona de edad o de riesgo por cualquier enfermedad preexistente, que utilicen barbijo cuando salga o para protegerse. Nada más que ese tipo de distanciamientos o de protección se le pidió. Ahora, en Argentina se está hablando muchísimo de el H3N2, el sublinaje subclade K, pero en realidad con la misma cantidad de virus que teníamos teníamos también del virus sincitial respiratorio. Así que hay que hacer poner la mirada las dos infecciones, no solamente el H3N2. Bien, o sea que es de ahora en más, desde el Estado nacional tiene que empezar a trabajar en esto que vos venís contando, la que viene contando la doctora Marta Cohen, en empezar a conocer qué tipo de vacunas, cómo, porque digo, después, acá tenemos en Argentina que tenemos, cada vez que tenemos alguna complicación en las obras sociales, te escatiman la vacuna, siempre hay una cuestión administrativa en lo privado. Es la misma vacuna que la de la gripe. Ahora, lo que yo sé de gente, la misma que la del año pasado. Ahora, mucha gente me ha dicho, me fui a vacunar porque viajaba, me ha dicho por mi Instagram, y la vacuna estaba vencida o no hay vacunas. Mirá. Y bueno, eso es algo que el gobierno tiene que empezar a procurar, ¿no? A través de la Organización Panamericana de la Salud las tiene que conseguir, porque ya no fuimos de la OMS, lamentablemente, pero sigue perteneciendo a la Organización Panamericana de la Salud. Así que es importante, y hacer otra cosa es hacer campañas. Porque a mí me llegaron mensajes por email de mi hospital donde trabajo, o inclusive del médico de familia, 2 o 3 mensajes: hay turno para vacunarse, el link, vacunamos tal día, vacunan los fines de semana también, abren las escuelas los fines de semana, entonces en las épocas de vacunación, y uno va al parking de la escuela, el estacionamiento,
Entrás con el coche por una entrada, sacás el brazo, te toman detalles, qué sé yo, te dan la vacuna y sin bajarte del coche salís por la otra entrada. Así que toda esa facilitación de decirle a la gente, bueno, pase a vacunarse y ofrecerles, o sea, poner al alcance de la población la vacunación. Cosa que no tenga que decir la persona, y no me pude ir a vacunar porque tendría que faltar al trabajo, me descuentan el día, por ejemplo. No, vacunar los fines de semana también. Muy claro. Bueno, doctora, gracias. Gracias porque unimos Trenquelauquen, La Plata, la ciudad de Buenos Aires, Ciudad del Cabo, Sheffield, la educación. En Gran Bretaña, y esto que vos empezaste la nota, ¿no? El cuidado de la educación pública. Hablaste de tu estudio, de tu residencia en el hospital de clínica, de tu doctorado, esto, ¿no? Creo que lo más importante es, en cualquier ámbito, en más o menos medidas, educación, Marta. Y educación es... Mira, y mis hijas acá fueron a una escuela pública también. Y cuando al final yo les quise mandar a una escuela privada para que tuvieran mayores posibilidades para ir a la universidad después, como más... mi hija más grande, que es muy especial, me dijo, mamá, eso no es el mundo. La educación privada no es el mundo. Yo quiero la educación pública. Y tenía 15 años. O sea que realmente me dio una clase, mi hija. Qué lindo, qué lindo. Bueno, seguramente en otro momento te vamos a llamar, pero para hablar con otro tiempo de la mirada de allá hacia la Argentina, bueno, etcétera. Y felicitarte por este orden de mérito de la reina Isabel que te ha otorgado también, Marta Cohen. Bueno, es una familia con mucho mérito también. Bueno, felicitarte también por ello. Bueno. Mirá, mi padre del Amazonas quedó huérfano a los 10 años. Y estudió medicina de grande, se recibió, no sé, a los 39 años, vino desde Perú a la Argentina a estudiar medicina. Así que para mí es un orgullo todo eso. Qué linda historia que tenés, ¿eh? Nos quedaron un montón de cosas para conocerte, así que seguramente el año que viene te vamos a comunicar de nuevo como Marta Cohen. Muchas felicidades. Bueno, y además está el libro que estoy sacando, ya lo voy a sacar en Argentina, que se llama En Busca del Sol. Bueno, a ver, yo estoy viendo acá tu Instagram. Ya está. Doctora Marta Cohen, búsquenla en Instagram. Doctor Marta Cohen. Doctor, ahí está, Doctor Marta Cohen, 150.000 seguidores, Argentina. Me gusta que pongas esto, residente en Reino Unido, nunca deje de decir que sos argentina, campeona del mundo. Por supuesto. Me encanta eso que digas. Bueno, estamos pendientes después de cuando tengas el libro. Para poder decirlo. Encantado. Bueno, gracias Marta Cohen. Chao. Gracias. Un beso y un abrazo muy grande. La doctora Marta Cohen, la patóloga pediátrica, nos contaba también sobre esta orden de mérito de la reina Isabel II y un montón de temas que salió como disparador por este brote de gripe y que usamos para hablar de muchísimos temas, entre ellos la importancia de